Continuamos. Y no es bueno este informe, que es muy técnico, por supuesto, pero habla del estado de las finanzas y de la economía colombiana, hablando sobre el 2024, sobre incumplimiento de la regla fiscal el año pasado y del hueco fiscal para este año que todavía está comenzando. Víctor Grosso. Esa es básicamente la conclusión, Néstor. Es un informe, como usted lo dice, muy técnico, que habla de la estructura de las finanzas públicas de la nación, complejo de entender, pero en la práctica lo que dice este informe es que el gobierno, sin algunas maniobras contables, no hubiese cumplido la regla fiscal el año pasado. Y sobre esas maniobras contables, unas cosas que el gobierno no contabilizó dentro del déficit fiscal de Colombia, el déficit fiscal nuestro hubiese sido mucho mayor, es decir, ese roto en las finanzas públicas hubiese sido mucho mayor. Y ahí está el gran debate, en la forma en que el gobierno está contabilizando el déficit fiscal del país. Este es un nuevo informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal que le hace una evaluación al plan financiero del gobierno nacional que presentó hace unos días, con el cual el gobierno indicó cuál fue el déficit fiscal del año pasado y las proyecciones para este año. Más o menos el comité dice lo siguiente, Néstor, que en ausencia de transacciones de única vez no se habría cumplido la regla fiscal en el 2024. Esas transacciones de única vez son esas cosas que contablemente el gobierno saca del déficit fiscal y le permite, según la teoría del gobierno, cumplir con la regla fiscal. Y aquí el Comité Autónomo dice, no estamos de acuerdo con algunas de esas transacciones de única vez, por ende el déficit hubiese sido más grande. Hacia lo que viene, es decir, 2025, dice el comité que el cumplimiento de la regla fiscal requiere ajustes en ingresos o gastos por al menos 46 billones de pesos para cumplir la regla fiscal de este año, 2,6 puntos del PIB. Recuerde usted que el gobierno de momento apenas está haciendo ajustes de 12 billones de pesos a través de un decreto de aplazamiento de recursos para este 2025. Dice que de acuerdo con el gobierno, el 2024 se cumplió la regla fiscal como resultado de transferencias o transacciones de única vez por cerca de 32 billones de pesos. Eso es la cifra que el gobierno contabilizó de otra forma, Néstor, no incluyéndola dentro del déficit fiscal, y por eso el gobierno dice, sí, el año pasado cumplimos con la regla fiscal. Dice el comité de la regla fiscal en este pronunciamiento que en ausencia de esas transacciones que no contaron con la opinión favorable de este comité, el balance hubiese sido diferente, el déficit fiscal hubiese sido más grande, pero que más allá de esta discusión de carácter técnico, su validez, la validez de estas transacciones de única vez dependerá de que se aprueben o que se prueben tener efectos transitorios en el balance fiscal en los próximos años. En todo caso, dice el comité que el elevado nivel del déficit fiscal y la elevada deuda ponen de presente la frágil situación de las finanzas públicas del gobierno nacional y mantiene la presión sobre las tasas de interés y la inflación en el país. Y la materialización del menor recaudo tributario en 2024 tiene implicaciones fiscales persistentes para el año 2025 y en adelante. Además, dice el comité, Néstor, que es improbable la meta de recaudo tributario del gobierno para este año, para 2025. El gobierno tiene una meta para recaudar en impuestos cerca de 300 billones de pesos. Y la proyección de ingresos tributarios de este comité es 34 billones inferior a la del gobierno. Y considera por eso que el decreto de aplazamiento emitido por el gobierno en enero por 12 billones de pesos solo tendría impacto cuando se materialice con una reducción real de gastos, con un decreto de recorte, y por eso el ajuste tiene que ser superior, más allá de esos 12 billones de pesos. Calcula el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que ese ajuste, ese recorte tiene que ser por unos 46 billones de pesos. Entonces, Néstor, hay una gran discusión técnica porque el gobierno dice, sí cumplí la regla fiscal. Otros expertos, Fedesarrollo, ANIF, analistas económicos y ahora el Comité de la Regla Fiscal dicen, si no hubiese contabilizado el déficit fiscal como lo hizo, no se hubiese cumplido la regla fiscal, y hacia adelante pues hay muchos desafíos en materia fiscal. El gobierno necesita hacer ajustes estructurales tanto por el lado de los ingresos como de los gastos para estabilizar las finanzas del país y que eso no tenga consecuencias sobre otros indicadores de la economía. Hay momentos. Escanea este código.